que la maldita injusticia es parte del ser humano y que la sociedad perfecta... Uno de los aspectos que más recalcaban las autodefensas en las comunidades estaba dado por una regla general: si usted es guerrillero o ayuda a la guerrilla, entonces usted va a morir, lo que durante muchos años atemorizó a los habitantes de las zonas de conflicto. Dichas reglas se mantuvieron a través del tiempo, pretendiendo atemorizar a las familias en busca de fines en su mayoría territoriales. En cuanto a las reglas internas, se encuentra que si un integrante del bloque pone en riesgo la vida de sus compañeros, será castigado con la misma muerte. En una entrevista realizada a un integrante de la SAUCE, él asegura que de no llegar puntual, no alzar el fusil y salir sin permiso a otras compañías, eran castigados con varias noches de guardia o en algunos casos, como él menciona, se amarraba al combatiente en un palo de 6 metros de alto y se dejaba allí durante toda la noche cantando. Por último, si uno de los miembros consumía sustancias alucinógenas, podría ser asesinado y posteriormente descuartizado frente a todo el bloque. En el caso del municipio del Salado, las 3 entradas a la población fueron cerradas, evitando tanto el ingreso como la salida del personal civil y organizaciones de ayuda. El área geográfica, por ser tan montañosa, facilitó la huida de una gran cantidad de habitantes de la población. Durante la masacre del Salado, hubo un guerrillero que fue utilizado para identificar los supuestos integrantes y ayudantes de la guerrilla que... Sé que nadie regala nada, que todo es... Dentro de las consecuencias de las conductas de los paramilitares, existen consecuencias micro y a corto plazo. Entre estas tenemos cumplimiento del objetivo de la SAUCE, que constan en dar de baja a cualquier persona que pertenezca o colabore a grupos de las FARC. También recuperación de tierras y eliminación del enemigo. Consecuencias a mediano plazo. Acusaciones oficiales por la participación en diferentes masacres. Consecuencias a largo plazo. Acusaciones penales y procesos de desmovilización. Proceso de extradición a los comandantes por narcotráfico. También se encuentran consecuencias macro a corto plazo, muertos, torturados y violados. Consecuencias a mediano plazo, desplazamiento de la población civil temporalmente a zonas aledañas. Consecuencias a largo plazo, desplazamiento y establecimiento en otras regiones sin restitución justa. Por tal hecho, se genera pobreza dentro de las ciudades y municipios aledaños. Durante la práctica cultural se encontró un programa de reforzamiento negativo para la organización de grupos paramilitares. El grupo de la práctica cultural propuso una serie de refuerzos positivos que pudieron haber sido más beneficiosos para la comunidad civil. Cabe resaltar que para la fecha existen grupos desligados de las llamadas autodefensas que ahora operan en la sombra de bandas criminales, como fueron llamadas por los gentes del Estado colombiano luego del proceso de la Ley de Justicia y Paz. Se planteó la posibilidad de que en el momento de la creación e implementación de la Ley de Justicia y Paz, el tipo de procedimiento hubiera estado ligado más a la justicia y a la ley colombiana, donde los resultados hubieran sido permanentes y cumplidos en concordancia con lo ya establecido. Los años arrojan víctimas sin restitución en una pequeña parte de crímenes confesados, además de desmovilizados cuyo futuro fue más incierto aún y bandas criminales que aún operan. Por tanto, se considera que si en primer lugar la extradición de los jefes paramilitares hubiera esperado el tiempo necesario para que los crímenes y desapariciones fueran confesadas en su gran mayoría, entonces de esta manera hubiera podido resarcirse la angustia e incertidumbre de muchas familias colombianas. Entonces, a cambio de este tipo de información, los jefes paramilitares pudieron haber pagado su pena en Colombia, no en una casa, pero sí en lugares dignos que les permitiera realizar actividades lúdicas y cumplir con su condena. Por otra parte, las personas pertenecientes a los bloques hubieran podido desmovilizarse y confesar crímenes, sin impedir que pagaran una condena, pero sí
proponer que lo hicieran en cárceles creadas en una de las muchas hectáreas incautadas al narcotráfico. Se asume que si son pequeños campesinos aquellos que conforman los frentes, entonces dichas cárceles podrían servir para realizar actividades campesinas, con derechos que sus familiares y amigos puedan visitarlos 2 veces cada semana. En cuanto a la restitución de víctimas, se planteó una solución desde la masacre ocurrida en El Salado en el año 2000. Cientos de familias tuvieron que salir de su pueblo, donde la mayoría había pasado toda su vida, estableciéndose en otras ciudades, donde a raíz de su llegada, la pobreza y la creación de barrios, cuyas condiciones no son las mejores, aumentaron. En su mayoría no querían volver por miedo y porque el recuerdo de aquellos fatídicos días no les permitía volver a sus hogares. Es entonces cuando la creación de centros médicos y apoyo psicológico dentro del mismo pueblo hubieran ayudado, la reconstrucción por las entidades del Estado, además de que las tierras aledañas al pueblo no hubieran sido vendidas a inversionistas. Por el contrario, promover la creación de proyectos que pudieran darles la oportunidad de sostenerse económicamente por medio de su propio trabajo, hubieran dado la posibilidad a estas familias de regresar a sus hogares, de ver en estos procesos luces de esperanza. Colombia, inspirado en tu grandeza y belleza, expresarte quiero lo que mi alma siente. Yo quisiera ver tu bandera al lado de un estandarte blanco, sinónimo de paz, ondeando al viento vencedora. Poder gritarle al mundo con orgullo que Colombia por fin vive en paz. Que del tétrico fantasma del terror que desde hace más de medio siglo nos ronda, por fin estamos libres.